Hay una mujer que murió en 1996, ciega desde los 12 años, que supuestamente vio lo que el mundo entero está mirando esta madrugada sin saber cómo nombrarlo. Su nombre era Vangelia Pandeva Dimitrova. El mundo la conoció como Baba Vanga. Vivió en las montañas de Bulgaria, en una aldea pequeña, sin electricidad durante gran parte de su vida, sin escuela formal, sin acceso a ningún tipo de tecnología. Y sin embargo, dejó registradas en palabras sencillas decenas de predicciones que sus seguidores afirman que se cumplieron con una precisión que ninguna casualidad estadística consigue explicar del todo. El 11 de septiembre de 2001. El tsunami del Océano Índico en 2004. La crisis financiera global de 2008. El ascenso de China como potencia dominante. El derretimiento de los polos como consecuencia del cambio climático. Todos estos eventos, según quienes documentaron sus palabras, aparecen en algún registro atribuido a Baba Vanga, con años de anticipación. Y hay una que nadie en los grandes medios está mencionando esta semana. Una predicción que habla de una gran guerra que comenzaría en Oriente Medio, de una potencia islámica que caería desde adentro, de una señal en el cielo que aparecería justo cuando el mundo no supiera hacia dónde mirar. Una señal roja, una señal que los antiguos llamaban luna de sangre, el 3 de marzo de 2026. Esa fecha está marcada en los calendarios astronómicos de la NASA desde hace años. En la madrugada de ese día, la Tierra se posicionará exactamente entre el Sol y la Luna, y la sombra terrestre avanzará lentamente sobre la superficie lunar, primero como una penumbra casi imperceptible, después como una cobertura progresiva que transformará el blanco de la luna llena en un tono que no tiene otro nombre popular más que sangre. El fenómeno es física pura. La luz solar atraviesa la atmósfera de la Tierra, que filtra las longitudes de onda más cortas y deja pasar únicamente las frecuencias rojizas y anaranjadas. Ese residuo de luz viaja hasta la superficie lunar y proyecta sobre ella una coloración que ningún pintor necesitaría inventar. Y esa luna de sangre llegará exactamente 2 días después de que el mundo amaneció irreconocible. Porque en la madrugada del 28 de febrero de 2026, Ali Jamenei, el ayatolá que gobernó Irán con puño de hierro durante 37 años, murió. Murió durante ataques combinados de fuerzas americanas e israelíes que, según reportes de la prensa internacional, alcanzaron cientos de objetivos en diversas provincias iraníes de forma simultánea. No era rumor, no era especulación de analista político. Los medios estatales iraníes confirmaron la muerte en las primeras horas de la mañana con un comunicado que intentó disfrazar el peso de la noticia llamándolo mártir. El gobierno decretó 40 días de luto nacional. La Guardia Revolucionaria prometió en nota oficial una respuesta severa y decisiva. Benjamín Netanyahu confirmó la operación conjunta y declaró que figuras superiores del régimen habían sido eliminadas. Ondas de misiles balísticos iraníes partieron en represalia contra Israel, contra bases americanas en Bahrein, en Qatar y en los Emiratos Árabes Unidos. El mundo despertó el 1 de marzo de 2026 sin saber qué vendría en las próximas horas. Y en ese preciso intervalo, entre lo que acabó y lo que aún no ha comenzado, el calendario marcaba una fecha que casi nadie notó. El 3 de marzo, la última luna de sangre visible en gran parte del planeta hasta finales de 2028. 3 hechos completamente distintos, 3 orígenes absolutamente diferentes, convergiendo en el mismo punto del tiempo sin que nadie lo hubiera planificado. Aquí es donde entra Baba Vanga, porque lo que esta mujer dejó escrito no es simplemente una lista de predicciones vagas que cualquiera puede adaptar a cualquier evento si las lee con suficiente creatividad. Hay registros específicos que sus biógrafos y documentalistas han publicado y que, leídos desde este 3 de marzo de 2026, producen una sensación que no se resuelve fácilmente con el argumento de la coincidencia. Uno de los registros más citados por investigadores que estudian su obra hace referencia a lo que ella describió como el fin de un gran dragón que custodiaba la llama del fuego sagrado en Oriente Medio. Según sus palabras, ese dragón caería no por la fuerza de una sola nación,
sino por la unión de dos que durante mucho tiempo fueron enemigas del mismo enemigo. Y en el momento de su caída, dijo: el cielo hablaría en rojo. Dos naciones, Israel y Estados Unidos. Un enemigo común que ambas declararon por décadas. Ali Khamenei y el régimen que él encarnó. Y el cielo hablando en rojo a 48 horas de distancia. Hay que detenerse aquí y ser absolutamente honesto sobre algo que demasiados canales no tienen el valor de decir. Baba Vanga no era profetisa bíblica, no operaba dentro de una tradición teológica que las escrituras hebraicas o el Nuevo Testamento validan. Era una mujer que afirmaba recibir visiones, que tenía una reputación construida a lo largo de décadas en Europa del Este y que dejó una serie de dichos que sus seguidores interpretan como predicciones. El margen de ambigüedad en sus palabras es real. La posibilidad de que algunos de sus registros sean apócrifos, añadidos después de los eventos que supuestamente predicen, también es real. Eso no puede ignorarse. Pero hay algo más que tampoco puede ignorarse. El hecho de que una figura completamente externa a la tradición bíblica, que vivió en la mitad del siglo XX en las montañas de Bulgaria, haya dejado descripciones que resuenan con lo que está sucediendo esta semana en Oriente Medio, no invalida el análisis, lo profundiza. Porque si hay una gramática en los eventos de la historia humana, si hay un patrón que se repite con suficiente consistencia como para ser reconocido desde afuera de cualquier tradición religiosa específica, eso no debilita la lectura bíblica de este momento. La refuerza de una manera que ningún argumento cerrado dentro de una sola tradición podría producir. Y el patrón que Baba Vanga describió es exactamente el que el libro de Joel articuló hace más de 2000 años. Joel capítulo 2 versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Esa frase no fue escrita para asustar, fue escrita para identificar. La luna en sangre dentro del lenguaje profético hebreo no es un evento decorativo del fin de los tiempos. Es un marcador, una señal que aparece asociada a momentos de quiebre histórico. A momentos en que la presión sobre las naciones alcanza un umbral que fuerza una respuesta que va más allá de la política. Y Baba Vanga, sin haber leído a Joel, sin conocer el hebreo antiguo, sin tener acceso a ningún texto sagrado durante gran parte de su vida, describió el mismo tipo de señal en el mismo tipo de contexto. Eso es lo que hace que esta convergencia sea distinta a la mayoría de lo que circula en las redes sociales esta semana. Porque en las últimas horas, mientras Oriente Medio atravesaba una de las noches más densas de su historia reciente, las plataformas digitales se llenaron de otro tipo de contenido. Videos anunciando un apagón eléctrico global programado por la NASA para coincidir con el eclipse. Publicaciones afirmando que el 3 de marzo da inicio a un periodo de tinieblas de 72 horas. Perfiles religiosos decretando que la muerte de Khamenei es el cumplimiento exacto de una profecía específica con fecha de retorno de Cristo calculada a partir de hoy. Todo eso circulando con la misma velocidad y el mismo formato visual que las noticias verificadas. Ese ruido no es inofensivo. Tiene un efecto muy concreto sobre cualquier mensaje serio que intente navegar por el mismo entorno. Los eclipses lunares no causan apagones globales. No tienen ningún mecanismo físico para derribar redes eléctricas. La sombra de la Tierra cubriendo la Luna durante 59 minutos no interfiere con ninguna fuente de energía en la superficie del planeta. Quien afirma lo contrario no está siendo profético, está siendo impreciso. Y la imprecisión, en un momento de tensión real, tiene consecuencias reales. Lo mismo aplica para las fechas calculadas con precisión quirúrgica. Jesús mismo, en el discurso del Monte de los Olivos, dijo con todas las letras que nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino únicamente el Padre. Cualquier sistema que produzca una fecha exacta para eventos escatológicos está operando fuera de lo que las Escrituras autorizan, independientemente de cuántos versículos se usen para sostener el cálculo. Baba Vanga tampoco dejó fechas exactas para los eventos que describió. Sus palabras operan en otro registro, el de la imagen, el de la calidad del momento, el del patrón. Y en ese registro,
Lo que ella dejó dicho sobre Oriente Medio tiene una textura que este 3 de marzo ilumina de una forma que no puede descartarse con facilidad. Hay otro registro atribuido a Baba Vanga que circula ampliamente entre investigadores de su obra y que, leído desde este punto específico de la historia, adquiere un peso particular. Ella habló de lo que describió como el Gran Incendio del Este, un conflicto que comenzaría en tierras antiguas, que involucraría naciones que se habían mirado como enemigas durante señales en el cielo y en la tierra aparecerían juntas. Y luego, algo que sus intérpretes señalan con insistencia, habló de que ese fuego no apagaría el mundo, sino que lo purificaría, que del caos saldría algo nuevo, que la prueba no estaba en el origen del fuego, sino en lo que cada persona haría con el calor que llegara hasta su puerta. Eso no es un mapa geopolítico, es algo más parecido a una pregunta. Y es exactamente la misma pregunta que el texto bíblico hace cuando describe momentos de peso histórico. ¿Qué haces tú con lo que estás viendo? Porque el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado en reunión de emergencia, y el secretario general, Antonio Guterres, advirtió que acciones militares de esta magnitud conllevan el riesgo de desencadenar una cadena de eventos que nadie puede controlar. Países del Golfo activaron sus sistemas de defensa. La embajada americana en Bahrein emitió alertas de seguridad. Los mercados financieros globales reaccionaron de inmediato. El precio del petróleo se disparó en las primeras horas tras la confirmación de los ataques. Analistas económicos advirtieron sobre el riesgo de inestabilidad en el suministro de energía si el conflicto se extendía por semanas. Jesús usó una palabra griega en el discurso del Monte de los Olivos que los traductores habitualmente vierten como angustia. En el original griego es aporia, ausencia de salida, el momento en que los caminos conocidos dejan de funcionar. Cuando la presión sobre las naciones alcanza un umbral en que las instituciones humanas ya no tienen respuesta preparada para lo que está frente a ellas. El Consejo de Seguridad reunido en emergencia sin poder producir una resolución efectiva. Líderes europeos declarando preocupación sin presentar ningún camino concreto. Mercados reaccionando con volatilidad ante cada nuevo reporte. El secretario general de la ONU hablando de una cadena de eventos que nadie puede controlar. Aporia, ausencia de salida visible, y sobre todo eso, en 2 días, una luna que se vuelve roja. Baba Vanga no operaba con el vocabulario de Joel ni de Lucas, pero lo que los tres describen tiene la misma arquitectura. La señal en el cielo no es el clímax. Es el aviso antes del clímax. Lo que importa no es el fenómeno astronómico. Es lo que el ser humano hace en el intervalo entre ver la señal y recibir lo que viene después. Y ese intervalo es exactamente donde nos encontramos ahora. Irán, hoy. El régimen de Jamenei no fue simplemente una estructura política. Fue una máquina ideológica construida durante 37 años sobre un único pilar: la oposición absoluta y declarada a Israel y a los Estados Unidos. Sin él, ese sistema no desaparece, pero pierde el centro de gravedad que mantenía todo coherente. La Constitución iraní prevé que, en ausencia del líder supremo, un consejo especial asuma el control temporal mientras la asamblea de expertos elige al sustituto. En teoría, es un proceso ordenado. En la práctica, ningún proceso es ordenado cuando sucede en medio de una ofensiva militar activa, con facciones internas compitiendo por posición, antes incluso de que el luto termine. La Guardia Revolucionaria no es un bloque monolítico, son facciones dentro de facciones, cada una con su propia lectura de lo que significa honrar a Jamenei y con intereses distintos sobre quién debe ocupar el espacio que él dejó. Y ese vacío no se contiene dentro de las fronteras iraníes. A lo largo de décadas, Teherán construyó una red de grupos aliados repartidos por toda la región, financiados, armados y doctrinados bajo supervisión directa del régimen. En Líbano, Hezbollah; en Yemen, los hutíes; en Irak y Siria, milicias que operan con autonomía relativa, pero que responden a señales provenientes de Teherán. Con la muerte de Jamenei, esos grupos se encuentran en una posición ambigua y peligrosa. Sin un liderazgo central claro, cada uno puede interpretar el silencio de Teherán a su propia manera.
Algunos pueden retroceder, otros pueden actuar de forma independiente para demostrar que la red sobrevive incluso sin la cabeza que la controlaba. Baba Vanga habló de serpientes sin cabeza, de que la parte más peligrosa de una bestia no es cuando está viva y organizada, sino en el instante exacto que sigue a su muerte, cuando las partes aún se mueven por reflejo sin ningún centro que las coordine. Esa imagen, dicha por una mujer ciega en las montañas de Bulgaria, décadas antes de que ninguno de estos eventos existiera siquiera como posibilidad, describe con perturbadora precisión lo que los analistas geopolíticos están diciendo esta semana sobre la Guardia Revolucionaria iraní y las milicias proxy del régimen. Israel mira cada movimiento. Netanyahu confirmó la operación como respuesta a meses de tensión creciente en torno al programa nuclear iraní. Trump había declarado públicamente que Estados Unidos no retrocedería mientras Irán no renunciara formalmente al desarrollo de armamento nuclear. La respuesta de Teherán nunca llegó por vía diplomática, y lo que siguió fue lo que el mundo vio en las pantallas durante la madrugada del 28 de febrero. Hay algo en todo esto que va más allá de la geopolítica, más allá de la astronomía, más allá incluso de la profecía, ya sea bíblica o atribuida a una vidente búlgara. Hay una pregunta que este momento hace visible con una claridad que los días tranquilos no permiten. Una pregunta sobre el fundamento, sobre lo que cada persona tiene debajo de sus pies cuando los pies del mundo tiemblan. Baba Vanga describió en varios de sus registros lo que ella llamaba el momento de la elección. No una elección política, no una elección de bando en una guerra, una elección interior, silenciosa, que cada persona enfrenta cuando los eventos externos alcanzan una magnitud que supera la capacidad habitual de ignorar la profundidad de la propia existencia. Ella decía que no todas las personas ven esas señales, que algunas miran el cielo rojo y solo ven meteorología, que otras miran el caos del mundo y solo ven política, y que hay un tercer grupo pequeño que mira todo eso y siente algo que no tiene nombre en el vocabulario cotidiano, algo que se mueve por dentro, algo que pregunta si la forma en que están viviendo es la forma en que deberían estar viviendo. Ese tercer grupo era, según ella, el que realmente estaba siendo convocado por los eventos grandes. No para convertirse en héroes ni en profetas, sino para hacer algo mucho más difícil y mucho más duradero, alinear su vida interior con algo que no se rompe cuando los imperios caen. Jesús usó una imagen completamente distinta para la misma idea. Dos hombres construyendo casas, uno sobre arena, otro sobre roca. La tormenta que llegó sobre las dos casas era la misma. El viento era el mismo, la lluvia era la misma. Lo que diferenció el resultado no fue la intensidad del problema externo, sino la naturaleza del fundamento interno. La casa sobre la roca no quedó inmune a la tormenta, la atravesó. Ese es el tipo de preparación que un momento como este convoca. No inmunidad a lo que está sucediendo en el mundo, solidez suficiente para atravesar lo que está sucediendo sin perder el centro. Ali Khamenei gobernó durante 37 años con el poder de uno de los regímenes más armados de Oriente Medio en sus manos. Teherán era considerada una de las estructuras políticas más consolidadas de la región. Y todo eso cambió en un único día, mientras la mayoría de las personas dormía. No es un argumento para el pánico, es un argumento para la sobriedad. Y en medio de esa sobriedad, mientras la luna se prepara para volverse roja sobre un Oriente Medio en llamas, hay algo que Baba Vanga nunca dijo, y que las escrituras sí dicen con una claridad que no permite lectura ambigua. Ella describía patrones, describía señales, describía el movimiento de la historia como alguien que veía desde afuera, desde un punto que ella misma no supo explicar del todo. Pero nunca ofreció un ancla, nunca ofreció un nombre al que aferrarse cuando los patrones que describía se hicieran demasiado pesados para cargar solos. Las escrituras sí lo hacen, y lo hacen con una especificidad que ninguna profecía vaga puede reproducir. Porque en el centro de toda la narrativa que atraviesa milenios, de Joel a Lucas, del libro de Esther a los relatos del Apocalipsis, hay un nombre. No el nombre de un profeta, no el nombre de un rey, no el nombre de ninguna potencia terrenal,
que el tiempo desgastará hasta el olvido. Es el nombre de alguien que entró en la historia humana no con ejércitos, no con decretos reales, no con poder político, sino con una cruz. Jesús no vino a explicar la profecía. Vino a ser el punto hacia el que toda la profecía apunta. La luna de sangre que Joel describió, las señales que Jesús mencionó en el Monte de los Olivos, el eco de las palabras de una mujer ciega en las montañas de Bulgaria, que de alguna manera vio lo que el mundo esta semana está mirando sin saber cómo nombrarlo. Todo eso existe dentro de una narrativa mayor. Una narrativa que no termina con el colapso de un régimen ni con el fin de una guerra. Termina con una reconciliación, con la restauración de todo lo que fue quebrado desde que el ser humano decidió que podía vivir sin Dios. Y esa reconciliación no está reservada para un evento futuro y distante. Está disponible ahora, para quien llegó hasta aquí con el peso de todo lo que fue dicho todavía presente en el pecho. Hay personas que están cargando algo que no tiene nombre en el noticiario. Una distancia interior. Una sensación de que la vida fue construida sobre fundamentos que el viento ya empezó a mover. Una memoria de un tiempo en que la fe era más cercana, más real, más viva. Y una conciencia honesta de que el camino desde entonces hasta aquí no fue exactamente el camino correcto. Dios conoce ese peso, y no está esperando que lo resuelvas todo antes de acercarte. Está esperando que te acerques para que todo pueda comenzar a resolverse. Si hoy, frente a todo lo que está sucediendo en el mundo y a todo lo que está sucediendo dentro de ti, existe el deseo de reconciliarte con Jesucristo, de volver a lo que fue abandonado o de comenzar lo que nunca fue iniciado, ese deseo no es accidente. Es exactamente el tipo de movimiento interior que un momento como este fue hecho para producir. Comenta aquí abajo. Señor Jesús, te aceito como mi único y suficiente Señor y Salvador. Esa frase simple, dicha con sinceridad, es el comienzo de algo que ninguna luna apaga y ninguna guerra borra. Es el comienzo de la única historia que importa cuando todas las demás lleguen a su fin. Y si ya conoces a Jesús, si la fe ya es tu morada y este momento solo profundizó lo que ya cargas, comparte este mensaje. Deja que llegue a alguien que está despierto esta madrugada sin saber qué hacer con el peso que siente. Y comenta amén, porque cada amén es un testimonio de que hay personas que ven más allá del noticiario y están firmes sobre el único fundamento que la tormenta no mueve. Seguimos.